buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello. Leo. Bueno, después de intensos días de negociación, Donald Trump canceló la imposición de aranceles contra productos mexicanos, luego de haber llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano. ¿Qué sucedió? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuáles son las consecuencias de este acuerdo? Bueno, que ambos presidentes, tanto en el sur como en el norte, están celebrando como benéficos para sus países. De hecho, les voy a presentar una caricatura de Hernández en la jornada, precisamente la está usted pudiendo ver en la pantalla, donde ambos presidentes están cacareando el huevo, que pues parecería que los dos salieron ganando de esta negociación. ¿Es correcto esto o no? Y bueno, antes de ver quién ganó, quién perdió, pues cito tu artículo, Jorge, del día de hoy, que tú dices, pues no me queda claro porque no sé cuáles fueron lo que se acordaron. Creo que hoy sale nueva información. ¿Por qué no nos explicas qué se acordó? Mira, digo, desde el lado estadounidense es que no nos van a imponer las tarifas con las que nos habían amenazado, ¿no? Los aranceles, sí, exacto. De acuerdo. Bueno, lo que México concedió aparentemente, pero este es lo que está en el documento. Correcto. Es uno, desplegar 6,000 integrantes de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur y detener el paso de los centroamericanos sin papeles, es decir, todos. Segundo, ampliar el programa Remain en México, permanecer en México, a muchos más. ¿Cuántos más? No se dice. Es decir, aquellos centroamericanos que entran a Estados Unidos, solicitan asilo, se les hace su primera entrevista y se les manda de vuelta a México para esperar la segunda entrevista, que es la que determinará si se les concede el asilo o no. Y mientras están en México, México se ocupa de su salud, su educación y su vivienda y alimentación. Eso es lo que está formalmente en el documento. Y lo paga México, ¿verdad? No dice nada el documento sobre quién lo paga. No dice ni que Estados Unidos va a ofrecer fondos, ni que ACNUR va a ocuparse de los hondureños, ni que México lo paga. No dice nada. Bueno, a partir del momento en que se anuncia esto, se han filtrado 3 o 4 temas. Y que iban a revisar esto dentro de 90 días. Correcto. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué es lo que ha sucedido entre tanto? En primer lugar, Trump anunció, él, en un tuit, que México se comprometió a comprar de inmediato, es muy importante ese calificativo, grandes cantidades de productos agrícolas. No entendemos, nadie entiende lo que quiere decir eso. La embajadora de México en Washington ayer en un programa de televisión de los domingos dijo que no. Y hoy Marcelo Ebrard un poco da la misma explicación, es que sin aranceles la situación económica va a ser tan buena, los mexicanos vamos a comer más porque va a haber más empleo, mayor ingreso, entonces vamos a importar más granos de Estados Unidos principalmente porque vamos a ser más prósperos y más felices. Tú especulas hoy en tu artículo que esto se podría hacer a través de la nueva política del gobierno, de esta agencia tipo CONASUPO que crearon. He leído cosas de gente muy buena onda, Eric Martin de Bloomberg y Nadia Katana, y son gente muy padre, pero pues no leen. O sea, cuando hubo una CONASUPO en México hasta Cedillo. Luego se canceló la CONASUPO y ahora ya hay una nueva CONASUPO. ¿Cómo se compran los granos? Pues a través de la CONASUPO. Entonces, sí hay cómo comprar. Bueno, esa es una. Segunda, dijo Trump, hay una parte, eso fue ayer, hay una parte del acuerdo que después vamos a divulgar, que no dijo sobre qué era. Ayer. Y hoy ya dice... Y ante esto Marcelo Ebrard dijo que no era cierto. Ayer. Que no, hoy en la mañana. Bueno, es que lo que respondió Ebrard hoy fue al tuit de hoy, no al tuit de ayer, correcto, que a lo mejor se refiere a lo mismo y a lo mejor no. Entonces dice Trump,
firmado y documentado por completo otra parte muy importante del acuerdo de seguridad e inmigración con México, uno de que Estados Unidos ha estado tratando de lograr desde hace muchos años y será revelado en el futuro no muy distante y requerirá de una votación por el Congreso mexicano. No anticipamos ningún problema con esa votación, pero por si alguna razón dicha votación no se diera, volvemos a poner los aranceles. Así es. O sea, ya le mandó la instrucción al Congreso mexicano. Y el tercer punto al Congreso. Y tercer punto de hoy, según el propio Ebrard, son 45 días y no 90. Para la evaluación. Para empezar la evaluación. Bueno. Por algo decía yo que pues, y hay 1000 preguntas más, pero esto es nada más al saque. Esto es el saque de lo que acordó México y frente a eso, pues se dilata, digamos, la entrada en vigor de la amenaza de las tarifas, de los aranceles, pero la espada de Damocles ahí queda. Pero digamos que el presidente Trump ya encontró el instrumento exacto para sentar a negociar a México en sus términos. Sí. ¿Qué es lo que está declarado en la declaración conjunta oficial de los dos países? Bueno, de un modo muy puntual, lo que está declarado ahí es que México va a hacer un esfuerzo enorme, sin precedentes, para aplicar sus leyes migratorias, para contener la migración centroamericana. Y Estados Unidos va a aplicar sus protocolos de migración para de inmediato expandir. Las palabras de inmediato, tiene razón Jorge, están presentes una y otra vez en todos los papeles. Inmediato. De inmediato expandir esos protocolos, que quieren decir que pueden pasar de inmediato al centroamericano que esté en territorio estadounidense a territorio mexicano mientras se resuelven o se adjudican sus peticiones de asilo. Correcto. Quiere decir, neto, que México se va a hacer cargo del probablemente el millón o cerca del millón de centroamericanos que cruzan por su territorio, sea deteniéndolos en la frontera sur antes de que lleguen, sea recibiéndolos de parte de Estados Unidos mientras dura su juicio de asilo. Esos son los compromisos puntuales que están ahí. Hay también una cosa interesante, que es una propuesta de López Obrador, muy vieja idea, nunca bien llevada a la práctica, de crear una especie de liderato México y Estados Unidos para llevar desarrollo e inversión a América Central. Una especie de plan Marshall. Eso es lo que está escrito. Pero la verdad, como acaba de describir Jorge, es que ese huevo no ha acabado de salir. Todavía no sabemos realmente de qué se trata ese huevo. Lo que Pero sí tú sabemos... decías en tu artículo de hoy, al propósito de eso, es que México se está convirtiendo en el muro de Trump. Bueno, el compromiso que yo entiendo es que México va a encargarse de que no lleguen estos centroamericanos que tanto le estorban al presidente Trump y al No, gobierno es de más Estados que Unidos. eso, porque los que llegan y se pasan a Estados Unidos los van a regresar a México. Ahora, ¿qué consiguió? Es más que muro, ¿no? ¿Qué consiguió México? Sí. En el documento no está dicho. No está dicho que hay una suspensión indefinida de los aranceles. Ahí no está dicho eso. Eso lo dijo después el presidente Trump en un... Entonces, sabemos que lo que México consiguió es que no le aplicaran el 5% de aranceles. ¿Por qué eso es tan grave para México? Yo creo que esta es la peor parte de todo el asunto. Porque la debilidad económica de México es tal que si nos hubiéramos amanecido hoy con ese arancel del 5%, quién sabe realmente qué hubiera sucedido. Hubiera sido probablemente el primer momento realmente catastrófico de este gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo demás está ahora sí que prendido con alfileres y desprendiéndose. El nivel de inversión, el nivel de crecimiento, la calificación de las deudas de Pemex, quizá de la deuda soberana, las perspectivas de empleo, todo está prendido con alfileres. Y el peso deslizándose, que era una de las cosas que parecían estar firmes. Bueno, entonces, para evitar este, digamos, golpe que podía significar una cascada de deterioro económico, México está dispuesto a conceder eso. Y lo que yo creo es lo más importante que concede es que se va a sentar a conversar de estos asuntos cada vez que el presidente Trump
les toque la campanilla de los aranceles y los traiga a cuentas ahora cada 45 días a ver si cumplieron o no cumplieron con el sellamiento del paso de centroamericanos a Estados Unidos. Yo en ese sentido, sí. Me parece muy grave, la Sí. verdad. Yo en ese sentido creo que ganó Trump, porque si esto hubiera sido el juego final y ahí se terminó el juego, quizás sí sería un buen arreglo para México. Bueno, Pero creo que el juego continúa. Sí. Y creo que... Continuó. ya continuó. No, por eso, ya continuó hoy. minutos Hoy, después. As we speak. Desde luego. Entonces, en el sentido que este es un juego que va a seguir y que el otro ya se dio cuenta por dónde agarrar a los mexicanos, y hago así a propósito, pues creo que aquí lo que se va a ir perdiendo es la idea del libre comercio, porque pues qué tratado aguanta a un presidente que te amenaza cada que se le da la gana que nos va a imponer aranceles. No. ¿Qué incertidumbre puede tener un inversionista que en México efectivamente hay libre comercio con Estados Unidos? Se acabó esta idea de tener un tratado internacional comercial y lo que tenemos es ahora el capricho de Donald Trump. Yo creo que en ese sentido pierde México y gana Donald Trump. Javier. Sí, no me encanta la pregunta porque es una pregunta Sí. planteada en términos trompistas, ¿no? Ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, Además- ¿cómo la No, no, formularías? no. Bueno, Javier. esto además empieza desde que ganó Trump. Es Sí, decir, sí, no es un juego nuevo, es un juego que venimos jugando desde el día 1. sí. ¿No? No es que de repente Trump se dio cuenta que ya sabe. No. Esto viene sucediendo desde la campaña de Trump. Se vuelve más grave cuando es presidente y empieza. Y el problema de fondo no tiene que ver con una realidad, sino con una estrategia electoral de Trump. No es una política bilateral, es una política electoral y eso lo complica aún más. ¿Quién pierde la relación bilateral? Me queda clarísimo. Si algo había pasado en México desde la Segunda Guerra Mundial es que juntos habíamos en general dado más pasos para adelante que para atrás. Desde que llegó Trump hemos dado pasos para atrás. Porque a este cuate no le interesa la relación bilateral y está dispuesto a dar los pasos para atrás que sean necesarios en esa relación como un efecto secundario con tal de dar sus pasos para adelante en lo electoral. Ahora, lo que no me queda, hablando ya de quién ganó y quién perdió y de quién está cacareando el huevo, no me queda claro que exista un huevo. Es decir, y tú Eso lo no- mencionas en tu editorial, Sí. es decir, nos estaba blofeando. A lo mejor sí. Sí. Porque hubo una reacción muy potente, y de eso igual ¿En hablaremos Estados más Unidos? adelante en Estados Unidos. Sí. Sí, dentro yo quiero de su volver partido. sobre eso Sí. también. Entonces, había un huevo ahí real. La amenaza es tal, el riesgo que correrías de pagar por ver es tal, que México creo que era inevitable que se diera para no correr ese riesgo, ¿no? Es decir, era inevitable perder. Pero y en ese tiraste sentido- las barajas y Era inevitable. ganó Trump en ese. Era inevitable perder y en ese sentido no se puede hablar de perdedores y ganadores en una relación tan asimétrica con un presidente tan loco, entre comillas, es decir, tan fuera de las reglas, tanto diplomáticas como de su propia política. Es muy difícil hablar de ganadores y perdedores cuando el cuate no sabes bien a bien qué juego está jugando. No, bueno, sí sabes una cosa. No sabes. Sí le gusta farolear. Sí. Tienes esa información. Cumple, de repente. A veces sí, a veces no. Por eso es buen farolero. Por cierto, buen Arabia blofero. Saudita, cuando Sí. regresó de Arabia Saudita, también anunció que Arabia Saudita le iba a comprar una Sí. cantidad de cosas a Estados Sí, Unidos, no que no es cierto. Pero el tipo farolea. Sí. Segundo, tiene muchas fichas. Sí, Desde luego. todas. Más que tú. Sí, es el banco. Pero el otro lado, Es la casa. México también tiene fichas. Es que Es que ese es el... Y un asunto aquí, porque tú lo decías, esto empezó desde antes, desde luego, pero creo que la administración pasada de Peña Nieto, que fue muy criticada, por cierto, por los que hoy están en el poder, sí logró algo que también lo hablamos en esta mesa, que fue separar el tema comercial del migratorio. Eso es después- algo positivo, eso es después un logro. no. A ver, no, Ellos para habían bueno, y dicho gracias lo a eso, contrario, habían dicho salió lo el TEMEC. contrario. Ellos Sí, pero luego entra ¿Salió el Peña, TEMEC, Leo? Bueno, Entra Peña pero ahora con sí el están- gran anuncio Sí, de a Videgaray. ver. Ahora vamos a juntar todo. Y luego lo Enfoque separaron. integral. Y luego lo separaron. porque Pues sí, sacatearon. y sacaron el TEMEC. Bueno, pues, A ver, Jorge, sacaron el TEMEC. Pero está muy fácil decir en esta Sí. mesa que le sacatearon. Y está muy fácil decir que había otras posibilidades. La verdad, a mí me parece, por el personaje de que estamos hablando,
que lo que el gobierno mexicano hizo fue un acto de sensatez en el camino del control de daños. De acuerdo. Porque haber jugado a que el otro estaba faroleando hubiera sido un acto de irresponsabilidad, jugado además en condiciones No sé. muy débiles, muy débiles. No, sí. A mí me parece que cuando enfrentas una amenaza así, en condiciones de debilidad tan claras como las que este gobierno ha construido, porque la situación de debilidad económica que tiene este gobierno es producto de sus propias decisiones. Mi único punto es que Entonces, en este acto de sensatez no es un juego de póker. ganó Ni Trump. es- no es un juego Pero de le póker. diste, Es una le cosa muy diste seria. le diste más fichas, lo empoderaste. Es una cosa, pero, es una Héctor, cosa muy seria. Está como nunca, el Ahora, Trump. yo creo que la posición de México fue una posición de mucha cautela, de mucho pragmatismo. Es decir, vamos a perder, sí, vamos a tratar de perder lo menos en esto. Bueno, en esta. A ver. Pero en Y 40. y yo prefiero eso que un gobierno aventurero que dice, me está faroleando. bueno, Es que, pero no se francamente, acabó, el juego no se Estamos otra acabó. vez No, claro que no llegando se acabó. A ver. a la polarización máxima esa de que o te agarras a tuitazos o te quedas callado todo el tiempo. No, hay muchos acuerdo, de acuerdo. puntos Claro, de acuerdo, de intermedios. acuerdo. Ahora, Claro. yo quiero aquí sí dar 3 o 4 datitos para que veamos de qué estamos hablando. Un 5% de arancel, que es de lo que estaba en juego, para empezar. Luego 10 al Sí. mes y así sucesivamente. Sí. Pero el primer mes, 5. El peso se devaluó jueves y viernes Ya estaba 3%. descontado. Entonces, es una devaluación de 5%, es un peso que se va de 19.20 a 20.15, Sí, más sí. o menos. O sea, estamos hablando de un pequeño ajuste de los que ha habido los últimos 2 años, 20, hasta 22, a 18, etc. Primero, es que vamos a perder mercado en Estados Unidos. Ya te están hablando. Ya me ves, están para- quejando. Vamos a perder mercado en Estados Unidos porque se van a encarecer los productos mexicanos y los pobres consumidores. A ver, un aguacate en Nueva York, tamaño regular más o menos de Uruapan, cuesta más o menos $1.25, $1.30. Habría subido unos 7 centavos. 1.32, 1.35. No, porque la devaluación del peso te lo hubiera compensado. Sí, con eso la compensas, pero aún sin devaluación, de eso estamos hablando. Tercero, es un enorme problema meter los aranceles en el tiempo Eso. con el tema de los automóviles. ¿Sobre qué va? Sobre el Componente sticker integrado, price claro. del coche en la ventana, Sí, sí. o las partes mexicanas, Sí. o el valor agregado mexicano. ¿Cuánto tiempo se tardan los gringos en meter todo eso? Yo sí creo, estoy de acuerdo con Javier, de que si hubieran abierto el compás de espera de 1 o 2 meses, que podíamos perfectamente bien absorber el 5 y el 10, la resistencia en Estados Unidos Eso es de importante. Grassley, de todos estos, hubiera crecido tanto, las impugnaciones jurídicas, todo eso, dentro de Estados Unidos, no ir a la OMC. Lo hubiera parado un juez. Pues tal vez sí, tal vez no. No, claro. Pero tienes un 20. juez federal hubiera dado un Pero luego, injunction para pararlo Tienes por abuso 10 del poder. o 20 recursos jurídicos. Claro. Unos Mira, iban a ser Jorge, del Senado. Yo sí creo que el gobierno Y lo hubiera la podían parado jugar. Estados Unidos, Yo creo no que el gobierno México. mexicano no tiene margen, no tenía margen para jugar esos 2 meses, que es como ¿Por qué no? Héctor. porque si se le cae el peso, el efecto no va a ser del 5%. El efecto en conjunto con el resto de las debilidades que tiene en este momento este país y esta economía, el efecto que puede tener en los mercados, que puede tener en la salida de capitales, que puede tener en la sobrecarga, Sí. no es el 5%, es el 5% sobre lo acumulado. Y te puedo hacer una Y eso, pregunta. en 2 meses puedes tener el peso en 23, Sí. puedes tener la previsión de crecimiento en negativa, es decir, puedes tener realmente una gran crisis ¿Te económica. puedo hacer una pregunta? ¿Y eso cómo va a ser diferente en 45 o 90 días? Mira, algo se evitó de facto. ¿Ganó? Hoy, ¿Ganamos o no, tiempo? hoy no nos amanecimos con No, por eso, Y no ganamos nos amanecimos con la semana Pero turbulenta. perdiste porque le enseñaste Ahora. el caminito Ahora para viene. presionarte en lo que él... Ahora Pero viene. ya lo sabía, ¿no? No, pero ahorita ya se lo confirmaste. Ahora no, viene- bueno, está empoderado como nunca. Bueno, sí. Ya manda a dar instrucciones al Congreso mexicano. Bueno. Hombre. Ahora viene la
negociación que sigue y la dificultad. No estoy defendiendo lo que sucedió, lo que estoy tratando es de entender la rendición mexicana. La rendición mexicana es porque no tiene fichas para jugar, yo creo que sí tiene. No las tenía en la mesa en el momento, ¿no? Tratado de Guadalupe Hidalgo. A ver, O sea, Javier, perdón. Bueno, no voy a tiene usar una fichas. metáfora que mejor no es conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? No, pues no, la de Taibo no, mejor no, ¿verdad? No sé cuál sea, pero bueno. Pues la de Taibo, hombre. Javier. Se las no sé qué, no sé cómo. Ah, sí. Mejor no. Sí, un verbo con, Exacto, sí, con un adjetivo. Mejor no. No. Javier. Sí, yo creo que no solamente no tiene fichas, no queda claro el juego que estás jugando. Hombre, claro que tiene fichas, una que otra ficha, ¿no? Y claro que había esa posibilidad, lo reconozco. Por eso yo digo que esa era, digamos, la decisión que se tenía que tomar, era hasta cierto punto está blofeando, no lo va a poder hacer a la de la hora, va a haber resistencia, aguantemos ese 5, Sí. vemos qué pasa, igual compramos todavía más tiempo, en fin, esa era una estrategia, ¿no? Sí. Ahora, No era mala, Javier. No era mala, no estoy diciendo... Yo también creo que no era mala. Creo que el problema... O sea, era mala de que hoy estaríamos diciendo quién sabe dónde estaríamos, pero... Es que si estás sentado, a diferencia un poco de China, México sí está sentado en un juego donde no queda claro que estás jugando el juego que crees que estás jugando. Póker, vamos a decir, ¿no? Sí. Tú crees que hay 4 ases en la baraja. Y no, este cuate en su bolsa tiene 15. Y tú le puedes decir, O sea, oye, hay pero trampa. más que trampa, es un juego que él define conforme evoluciona. Y en función de criterios no bilaterales, sino meramente de criterios internos electorales. Entonces... ¿Y quién hombre, lo puede parar a un jugador así? No, hombre, internamente. Ahí está. Entonces, bueno, Internamente. a los 5%. Mi punto es que si hubieran Pero ahí te entrado vale. los aranceles, quien hubiera parado los aranceles hubieran sido los estadounidenses. Muy diferente. Y también nosotros con la opción de aranceles compensatorios. Totalmente. Que lo hicieron Fox, Calderón y Peña Nieto. Los tres lo han Sí, hecho. Los sí, tres. es correcto. Lo único que yo te diría es que ahí le estás apostando que eso va a suceder, ahí que se va a activar una resistencia interna. Ahí te va. Ya no hay ¿Tú no lo crees? Tú eres un senador republicano y tienes reelección en 2020 y vienes de un estado donde le va a pegar esto que Texas. está haciendo Trump. Texas, Sí. hay varios, ¿no? Entonces, tú sabes que la base del Partido Republicano, quien tú quieres que vote por ti, la controla Trump. ¿Sí? Sí, te manda un Y tú rival en las sabes primarias. que una tercera parte de ese electorado le interesa mucho el tema del aborto. Y le interesa mucho una serie de otros temas que también va a encabezar y defender Trump. Entonces, sacrificas México. Sacrificas México. Yo creo que somos, en la ecuación de muchos senadores y diputados republicanos, la parte más débil de su Pues está bien, coalición. pero ¿qué va a pasar Y dicen, en- bueno, y los latinos van a votar por el demócrata. Entonces, de esos de entrada me olvido. Entonces, no era tan obvio pensar que si adoptabas la estrategia de vamos a aguantar un poquito más de tiempo, vamos a No, si hubieras tenido tiempo puede ser. Ahora, nos hemos comprado demasiado la idea de que somos muy importantes para la economía estadounidense. Es que sí tenemos Y eso no es fichas. así. Una cosita Eso no ahí. es así. No, sí no, tenemos eso no es fichas tan que importante. jugar. No es No, así, no es así. Sí tenemos No fichas es- que jugar. No, yo creo. muchas. Yo sí creo. Pero no en el borde del precipicio a donde este gobierno Bueno, ha puesto la economía está del bien. país. La pregunta, No, en ese borde y me voy a principio, una ¿no? pausa y se las voy a hacer. ¿Y qué va a pasar en 45 y 90 días? ¿Va a ser diferente? vamos a ver. Regresamos Vamos a ver, en un de momento acuerdo. más.